Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una noticia que promete ser un auténtico bombazo, algo que ha dejado a medio mundo con la boca abierta y la imaginación volando. El titular que ven en pantalla lo dice todo: Demet de Faruk Turgut confiesa, gran sorpresa se acerca en Milán. Sí, han leído bien. Demet, esa figura tan influyente en el mundo de las noticias y del espectáculo, ha soltado una bomba informativa que nos tiene a todos especulando. ¿Qué será? ¿De qué se trata esta gran sorpresa? Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribir y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, porque créanme, con lo que vamos a desgranar hoy, van a querer estar al tanto de todo. Prepárense porque vamos a sumergirnos en este misterio que rodea a Demet y a esa enigmática declaración. Para empezar, ¿quién es Demet de Faruk Turgut? Si siguen las noticias, especialmente las relacionadas con el mundo del espectáculo y la industria turca, sabrán de quién estamos hablando. Faruk Turgut es una figura muy reconocida, un productor, un empresario, una persona con mucho peso en el sector. Y Demet, su asociada o cercana colaboradora, ha sido la encargada de lanzar esta frase que ha encendido todas las alarmas. La clave aquí es gran sorpresa. No es una pequeña novedad, no es un detalle menor, es algo que se perfila como un evento importante, un punto de inflexión. Y que esta declaración provenga de alguien tan ligado a Faruk Turgut le da, sin duda, aún más credibilidad y expectación. ¿Por qué Milán? Esa ciudad, sinónimo de moda, de diseño, de negocios y de un estilo de vida glamuroso, se convierte ahora en el escenario principal de esta incógnita. Milán no es un lugar cualquiera para anunciar una sorpresa. Es una capital mundial de la industria, un centro de tendencias. Esto nos lleva a pensar en algo relacionado con el lujo, la moda, el arte, o quizás incluso un gran evento de negocios con repercusión internacional. La elección de Milán como epicentro añade una capa de sofisticación y ambición a la declaración. Imaginen un desfile de moda revolucionario, el lanzamiento de una marca de lujo que rompe moldes, o quizás un acuerdo empresarial que va a redefinir el mercado. Las posibilidades son infinitas y la intriga creciente. Vamos a intentar desglosar las posibles interpretaciones. Demet, al hacer esta confesión, no solo ha anunciado la sorpresa, sino que ha creado el ambiente perfecto para la especulación. Podría ser algo relacionado con la expansión de alguna marca o empresa ligada a Faruk Turgut en Europa. Un nuevo proyecto cinematográfico o televisivo que tenga a Milán como localización o inspiración. Teniendo en cuenta la magnitud del anuncio, lo más probable es que no sea algo efímero, sino algo con proyección y con un impacto significativo. Los rumores ya están corriendo como la pólvora en las redes sociales y en los círculos especializados. Algunos apuestan por una nueva línea de moda de alta costura, quizás una colaboración inesperada entre Faruk Turgut y algún diseñador italiano de renombre. Otros sugieren un evento cultural de gran calibre, como una exposición de arte que ponga en valor el patrimonio turco o un festival de cine que marque un antes y un después. Y no faltan quienes teorizan sobre movimientos empresariales audaces, fusiones o adquisiciones que cambiarían el panorama de alguna industria específica. La forma en que se ha dicho también es importante. Confiesa es una palabra fuerte. Implica que quizás se ha mantenido en secreto, que ha sido algo guardado con recelo, y que ahora sale a la luz. Esto aumenta el drama y la sensación de que estamos a punto de presenciar algo verdaderamente especial. Demet no dijo anunciaremos o presentaremos, dijo confiesa, como si revelara una verdad largamente esperada o un plan maestro. Ahora pensemos en el legado de Faruk Turgut. Su nombre está asociado a producciones exitosas, a negocios rentables y a una visión de futuro. Cualquier iniciativa que emane de su órbita tiene el potencial de ser grande. Por lo tanto, esta gran sorpresa en Milán podría ser el siguiente gran paso en su ya impresionante trayectoria. Podría tratarse de un proyecto que combine varios de sus intereses. Por ejemplo, una serie de televisión ambientada en Milán, con una fuerte carga de moda y producción de lujo. O quizás una iniciativa que fusione el arte turco con el diseño italiano, creando una experiencia única para el público global. Hemos visto cómo Milán se ha convertido en un centro neurálgico para muchas industrias. La moda, por supuesto, es la más obvia, pero también el diseño de interiores, la gastronomía, la tecnología y la innovación tienen un fuerte arraigo allí. Si la sorpresa está ligada a la moda,
podría ser el relanzamiento de una marca icónica, o la creación de una nueva que apunte a un nicho de mercado hasta ahora inexplorado. Si es algo relacionado con la tecnología o la innovación, ¿estaríamos hablando de un avance disruptivo que se presentará en la capital lombarda? Es fascinante cómo una sola frase puede generar tanta expectación. Y es precisamente esta capacidad de generar interés lo que hace tan especial el mundo de la comunicación y del marketing. Demet de Faruk Turgut ha logrado con unas pocas palabras captar la atención del público a nivel internacional. La inteligencia detrás de este anuncio es palpable. Han sembrado la semilla de la curiosidad y ahora solo queda esperar a que germine y veamos qué fruto nos ofrece. Analicemos un poco más el detalle de la confesión. A veces una confesión implica un cierto nivel de vulnerabilidad o una revelación de algo que antes no se sabía. Si bien en este contexto es más probable que se refiera a la revelación de un plan, la palabra confiesa le da un toque personal, como si Demet estuviera compartiendo algo íntimo y significativo. Esto puede hacer que la audiencia se sienta más conectada con la noticia, como si estuviera siendo partícipe de algo exclusivo. Y volviendo a Milán, la ciudad tiene una energía muy particular. Es una ciudad que vive de la imagen, de la estética, de la vanguardia. Cualquier cosa que suceda allí, especialmente si está relacionada con figuras como Faruk Turgut, probablemente tendrá un impacto visual y mediático considerable. Podríamos estar ante un evento que marque tendencia, que inspire a otros y que establezca nuevos estándares en su campo. Tenemos que ser cautelosos, por supuesto, y no dejarnos llevar por la especulación desenfrenada. Pero es precisamente esta incertidumbre la que hace el juego tan interesante. La información que tenemos es escasa, pero la reputación de las personas involucradas y el escenario elegido nos dan pistas importantes. Demet ha abierto la puerta a un mundo de posibilidades, y es nuestro trabajo como observadores y analistas intentar descifrar qué se esconde detrás de esa puerta. Podríamos estar hablando de un proyecto que tiene años en gestación, algo que se ha ido cocinando a fuego lento y que ahora está listo para ver la luz. La paciencia, la planificación y la ambición son características que a menudo acompañan a los grandes éxitos, y es plausible que esta gran sorpresa sea el resultado de todo ello. La colaboración entre Demet y Faruk Turgut, si es que se trata de eso, podría ser la clave para desbloquear este nuevo proyecto. Quizás Demet ha sido la mente maestra detrás de la planificación y Faruk Turgut, el garante de los recursos y la visión estratégica. Una posibilidad que no podemos descartar es que se trate de algo que trascienda las froncones tradicionales. Quizás una iniciativa que combine negocios, arte, tecnología y filantropía. Milán, como ciudad cosmopolita, es el escenario perfecto para un proyecto de este tipo, que atraiga a diferentes públicos y que tenga un impacto social y cultural. Para resumir lo que hemos estado analizando, tenemos a Demet de Faruk Turgut anunciando una gran sorpresa, que está a punto de ocurrir en Milán. Esto genera una enorme expectación, dada la relevancia de las personas involucradas y la importancia de la ciudad como centro de moda, negocios y cultura. Las especulaciones van desde lanzamientos de moda o productos de lujo hasta eventos culturales o movimientos empresariales significativos. La palabra confiesa añade un toque de misterio y exclusividad al anuncio. La elección de Milán sugiere un proyecto ambicioso y con proyección internacional. En definitiva, lo que Demet nos ha dejado es un enigma fascinante. Ha logrado capturar nuestra atención y despertar nuestra curiosidad. Y eso, en sí mismo, ya es una muestra de su maestría en la comunicación y en la generación de interés. Estamos ante un momento de anticipación, un preludio a algo que promete ser memorable. Solo queda esperar a que la gran sorpresa se revele por completo y podamos analizar su impacto y su significado real. Por ahora, solo podemos maravillarnos ante la habilidad de Demet para sembrar el misterio y la expectación. Y ahora llegamos al final de este vídeo, donde hemos intentado desgranar las posibles pistas y especulaciones sobre la misteriosa gran sorpresa que Demet de Faruk Turgut ha anunciado en Milán. Hemos explorado las razones por las que esta noticia ha generado tanto revuelo, analizando el peso de los nombres involucrados y la importancia de la ciudad elegida. Hemos considerado diversas posibilidades, desde el mundo de la moda hasta iniciativas empresariales y culturales, pero la verdad es que solo el tiempo dirá exactamente de qué se trata. Agradezco enormemente que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado tan intrigante y estimulante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que podría ser esta gran sorpresa?
¿En qué dirección creen que apunta? Dejen sus teorías y sus predicciones en la sección de comentarios. Me fascina leer sus opiniones y debatir juntos sobre estas noticias. Si disfrutaron de este análisis y quieren seguir recibiendo contenido exclusivo sobre noticias del mundo del espectáculo, negocios y tendencias, no duden en darle un buen me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les interese este tipo de noticias. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras publicaciones. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles el mejor contenido. Nos vemos en el próximo vídeo.